Bien, ya de regreso para esta tercera media hora de nuestro público y confidencial del día de hoy. Y aquí con mucha frecuencia, como lo saben nuestros radioescuchas, recomendamos varias lecturas de trabajos que no siempre uno puede detallar en el programa, pero que permite pues a nuestros oyentes informarse mejor. Y una de esas lecturas que siempre recomendamos son los análisis del abogado José Ignacio Hernández, que habitualmente se publican en el portal ProDaVinci. Y en efecto, él, que es un calificado profesional del derecho, profesor universitario, siempre nos muestra esos análisis, además con un lenguaje sencillo, ordenadito, sobre qué cada una de esas cosas. Y él publica en su cuenta de Twitter una información que dice: aquí explico la estrategia de Luisa Ortega Díaz, o sea, la fiscal general, frente al TSJ, y cómo el defensor del pueblo podría intentar desconocer al Ministerio Público. Y entonces va el enlace con un trabajo que está publicado, en efecto, en el portal ProDaVinci, donde analiza cada una de estas cosas. Y especialmente, digamos, ayer la fiscal aparece con una solicitud de antejuicio de mérito a los magistrados de la Sala Constitucional. Antes había tomado otras acciones, incluyendo una en la Sala Electoral que fue desestimada o inadmitida, creo que es el término que usan los abogados. Pero bueno, tenemos ya en línea telefónica al doctor José Ignacio Hernández. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y coméntenos un poco eso de ayer de la fiscal, qué significa, y además en el contexto de las acciones anteriores que ella ha tomado. Bueno, un gusto como siempre estar en tu programa y también agradezco la invitación. Fíjate, es muy importante comprender qué es lo que ha venido haciendo la fiscal, ¿no? Especialmente esta explicación es muy pertinente para la gran mayoría de los venezolanos que no son abogados y no conocen de los detalles de una estrategia procesal. Cuando un abogado se enfrenta a un caso, y recordemos que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es una abogada que tiene ahorita un gran caso en sus manos, pues cualquier abogado lo que hace es diseñar una estrategia, y esa estrategia, cual juego de ajedrez, parte de varias etapas, ¿no? Y las siguientes etapas dependen de los resultados obtenidos, y al final se logra un resultado determinado, ¿no? Entonces, cuando estamos analizando una estrategia de cualquier abogado, como es el caso de la fiscal, es bueno no solo analizar cada paso que se da, sino el conjunto de pasos, porque esa visión en conjunto lo que nos permite es apuntar hacia cuál es el objetivo de la estrategia. ¿Qué ha venido haciendo la fiscal general de la República en los últimos días o semanas? Luego de que la fiscal, recordamos, a finales de marzo, señalara que la Asamblea Nacional, que la Sala Constitucional había roto el orden constitucional al desconocer a la Asamblea Nacional, comenzó una escalada, así ha sido llamado, me parece que ese término es apropiado, que en los últimos días se ha traducido en varias acciones ejercidas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos en resumen, la fiscal general de la República solicitó la aclaratoria de la sentencia de la Sala Constitucional que avala la ilegítima y fraudulenta constituyente, demandó ante la Sala Electoral la nulidad de las reglas electorales de la ilegítima y fraudulenta constituyente, y ninguna de esas dos acciones prosperaron porque ambas salas obstruyeron la justicia, se negaron a oír la petición de la fiscal en estricto derecho. En el caso de la Sala Constitucional simplemente se dijo que la fiscal no puede actuar ante la Sala Constitucional, lo cual es un sinsentido porque el Ministerio Público tiene representantes acreditados ante la Sala Constitucional, y la Sala Electoral en un tiempo inusual declaró inadmisible la demanda electoral, es decir, dijo que no iba a darle curso a esa Por demanda cierto, doctor José Ignacio Hernández, le hago un paréntesis aquí, que nosotros en su momento
lo remarcamos. En 4 días, incluyendo 2 días, 2 de los 4 son sábado y domingo, pero bueno, en 4 días le dieron respuesta declarando inadmitida esa solicitud, ¿verdad? Bueno, esa es la misma sala electoral que hace 3 años eliminó las elecciones del sindicato decidor aquí y todavía no ha resuelto. O hace 530 y tantos días suspendió a los diputados de Amazonas y no resuelve la situación de los diputados de Amazonas. Entonces, en un caso pasa 3 años, en otro caso 530 días, pero en este sí, en 4 días resuelve. Cerrado el paréntesis. Claro. Y eso es una prueba evidente, como tú muy bien lo dices, de denegación de justicia. Ahora, ¿qué demostró la fiscal general? Que ni la sala constitucional ni la sala electoral son tribunales imparciales. Y tú me podrás decir, y cualquier oyente, pero bueno, José Ignacio, la fiscal está descubriendo el agua tibia. Pero es que en realidad creo yo que la fiscal no está actuando para convencer a los que ya estamos convencidos de la falta de la ausencia de un sistema de justicia transparente e imparcial en Venezuela. Obviamente está actuando para aquellos que legítimamente, porque hay que respetar todas las opiniones, todavía tienen dudas o tenían dudas de la imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, una vez la fiscal logra demostrar que hay una clara denegación de justicia, afirmando incluso, y cito las palabras de la fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia es un obstáculo para la paz, lo cual, entre paréntesis, ya lo ha venido afirmando la Asamblea Nacional desde el año pasado. Entonces la fiscal da un paso más en esta estrategia y sostiene que los magistrados de la Sala Constitucional que han firmado las sentencias que desconocen a la Asamblea Nacional y materializan un golpe de Estado, incurrieron en el delito tipificado en el Código Penal de alteración fraudulenta del orden republicano. Y por lo tanto intenta lo que se conoce como un antejuicio de mérito, que en términos muy sencillos es la autorización que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tiene que dar para poder iniciar el proceso penal en contra de estos magistrados, con lo cual ahora la pelota está de la cancha del Tribunal Supremo de Justicia en pleno, quien tiene que decidir si inicia o no, o si acepta o no esta solicitud de la fiscal. Obviamente los magistrados que estarían siendo, para quienes se estaría solicitando este antejuicio de mérito, no participarían de esa decisión en la Sala Plena, ¿verdad? Tienen que inhibirse, en efecto, y para los oyentes es bueno explicar esto. Cuando un juez conoce una causa en la cual tenga interés, tiene que separarse del cargo. Eso no significa que el juez queda destituido o removido, se separa del cargo y sube un suplente. Entonces, como aquí la Sala Plena tiene que debatir si hay mérito suficiente para iniciar el proceso penal en contra de los magistrados de la Sala Constitucional, pues bueno, esos magistrados tienen que separarse y llamar a los suplentes. Pero aquí vamos a ver y vamos a tener una prueba definitiva de cuál es la posición, no ya de la Sala Constitucional, que la sabemos, no ya de la Sala Electoral, que la sabemos, sino del Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia del Poder Judicial en Venezuela. Si apoya la solicitud de la fiscal, lo cual, por cierto, implicaría que los magistrados procesados deben ahora separarse definitivamente de su cargo mientras se sigue el proceso, si el Tribunal Supremo apoya la solicitud de la fiscal, eso le permitiría demostrar que a pesar de la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia está a favor del restablecimiento de la Constitución y eso pudiese abrir mecanismos judiciales para resolver esta controversia, esta situación, crisis venezolana. Pero si por el contrario el Tribunal Supremo de Justicia en pleno rechaza la solicitud de la fiscal habrá demostrado que no solo la Sala Constitucional, no solo la Sala Electoral, sino que todo el Tribunal Supremo de Justicia
está participando en una clara ruptura del orden constitucional. Y de nuevo... ¿Y a dónde conduciría eso? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Qué pasa cuando todas las puertas se cierran? Bueno, cuando todas las puertas institucionales se cierran, la Constitución prevé una suerte de salida de emergencia, ¿no? Que son los artículos 333 y 350 de la Constitución, que es son dos caras de la misma moneda. El 333 obliga a toda persona, incluyendo funcionarios, a restablecer la vigencia de la Constitución, y el 350 reconoce el derecho a desobedecer cualquier orden o mandato contrario a la Constitución, incluso si se es funcionario público. Pero es bueno explicar que estos dos derechos, a la desobediencia civil y al restablecimiento de la vigencia de la Constitución, derecho también llamado a veces como el derecho a la rebelión constitucional, en el sentido que hay una rebelión en contra de un gobierno despótico para restablecer la Constitución, estos derechos solo proceden como salida de emergencia, es decir, cuando fallan todos los mecanismos institucionales. Y así, por cierto, lo recordó la Sala Constitucional en una sentencia del 2003. Entonces, si la fiscal logra demostrar lo que ya para muchos, incluyéndome, había quedado demostrado a través de la Asamblea Nacional, pero en fin, si la fiscal logra demostrar que ni la Sala Constitucional, ni la Sala Electoral, ni el Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por magistrados que cumplen con su deber de acatar la Constitución bajo el principio de supremacía de la Constitución, y que por lo tanto no hay mecanismos judiciales para frenar la fraudulenta y ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que es un mecanismo que pretende alterar la forma republicana del país por medios distintos a los establecidos en la Constitución. Si ella logra demostrar eso, pues el siguiente paso de la fiscal debería ser llamar a todos los ciudadanos y a los funcionarios públicos, que esto último es muy importante, a aplicar los artículos 333 y 350. Y termino recordando brevemente lo siguiente: en el caso de los funcionarios, la desobediencia, el derecho a la desobediencia es más, está fortalecido. ¿Por qué? Porque no solo bajo el 350 un funcionario puede negarse a cumplir los órdenes o mandatos inconstitucionales, sino que de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución, y esto es muy importante resaltarlo, todos los funcionarios tienen el deber y el derecho de desobedecer órdenes que violen derechos fundamentales, porque si esos funcionarios violan derechos humanos siguiendo órdenes, son responsables en lo personal. Ahora, esto nos lleva entonces a lo que tú comenzaste en tu análisis, o la primera parte de tu análisis. Entonces, todo forma parte de una estrategia de la abogada, que en este caso es Fiscal General de la República, de ir dando pasos que conduzcan o a que el Tribunal Supremo de Justicia decida restablecer el hilo constitucional, o a que se demuestre que no hay hilo constitucional. Esa es la estrategia. Claro, es decir, la fiscal está agotando los mecanismos judiciales, que es lo que tiene que hacerse. Es decir, yo he visto a veces con preocupación que hay algunos, quizás por la situación de desespero, que invocan el artículo 350 de la Constitución, por un lado, como si fuese una especie de válvula mágica que activando se resuelve todos los problemas, y además que es un artículo que se puede aplicar a la ligera. En realidad, los artículos 333, 350 son el último remedio al cual se debe acudir, porque si no, imagínate los conflictos que se vivirían en un país ante cualquier diferencia sobre si determinado decreto o ley son constitucionales o no, se invoca la desobediencia civil. Entonces aquí hay que armar un expediente que yo sé, entiendo lo que muchos podrán decir, ese expediente ya se armó con el desconocimiento sistemático de la Asamblea Nacional en el 2016, con la actuación de la Sala Electoral, avalando el fraude en contra de los diputados de Amazonas y el referendo revocatorio. Eso es cierto. Sin embargo, la Fiscal General de la República ha entendido, y es una estrategia respetable, que ella tiene que transitar ese camino, ir subiendo las etapas, y ya está en la última etapa, insisto.
Si no hay una respuesta positiva del Tribunal Supremo de Justicia, ya la fiscal no tiene ningún escalón más que subir porque ya llegó a la cúspide del Poder Judicial, caso en el cual solo le quedará, es lo que yo anticipo, habrá que esperar qué hace ella, solo le quedará insistir que es necesario, bajo el 333 y 350, desconocer la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y hacer todo lo necesario para restablecer la vigencia de la Constitución. Ahora, eso nos lleva a varias cosas, ¿no? Una de ellas es que efectivamente ella parece ser como la cabeza más visible, la pieza más importante de una fractura interna dentro del, no sé si llamarlo por comodidad, tú sabes, las etiquetas siempre son un problema, pero bueno, en fin, dentro de lo que podríamos llamar el chavismo, ¿no? O el chavismo disidente, el chavismo crítico, las instituciones del Estado, etcétera, donde hay mucha gente que se ve que está en desacuerdo y ella es, digamos, hasta ahora la pieza más llamativa, más importante, ¿no? Entonces pareciera como que a la vez representa no, tu especialidad no es el análisis político sino el jurídico, pero bueno, tú sabes, lo político y lo jurídico siempre van de la mano, ¿no? Entonces aparentemente va hacia allá, pero además te quería dejar planteado dos cosas, y el caso de los magistrados express que fueron designados por la otra asamblea violando lapsos, normas, bueno, todo absolutamente, y un tercer elemento. En los últimos días se ha desatado una campaña de sectores, entre comillas, de oposición, tratando de descalificar a la Asamblea Nacional porque no habría hecho lo que tenía que hacer con los magistrados del TSJ. Y tú escribiste un trabajo hace casi un año, creo que hace 11 meses más o menos, donde precisamente analizabas cómo la Asamblea sí hizo el procedimiento de declarar nula la designación de esos magistrados express, pero el Tribunal Supremo de Justicia desconoció esa acción de la Asamblea. No, muy buenas todas tus preguntas, ¿no? Y voy a responderlas en secuencia con una advertencia, porque tú lo decías que bueno, yo no soy político, y eso es cierto. Yo de hecho he insistido en que los políticos hacer política y los profesores explicar jurídicamente los temas, pero también hay que recordar que en derecho constitucional ningún problema es enteramente político o enteramente jurídico. Todos los problemas son políticos y jurídicos al mismo tiempo. Y esto lo digo porque hay algunos, y yo no estoy de acuerdo con esa opinión, que dicen que en Venezuela el problema es político y no jurídico, demostrando un desprecio hacia la Constitución y hacia las leyes, que fue la que nos trajo hasta esta situación, porque lo que no podemos hacer, y me adelanto un poco con el tema de la Asamblea, es invocar que aquí el problema, como es político y no jurídico, aquí hay que hacer cualquier cosa. Y entonces, bueno, no importa lo que diga la Constitución, no importa los plazos, yo creo que eso es un error. No se sale de un golpe de Estado por violación a la Constitución violando la Constitución, por más desesperada que luzca la situación. Ahora, fíjate, con el tema de los magistrados express, eso es así llamado, eso es un caso, legalmente eso es un bastante complicado, pero para tratar de explicarlo con mucha claridad, ¿no? Hay en efecto 13 magistrados designados en diciembre del 2015 por la saliente Asamblea Nacional, que fueron designados violando enteramente la Constitución y las leyes, y esas designaciones, en opinión de muchos, y me incluyo, son nulas. Allí, me permito recordar, de la Sala Constitucional se designaron a 3 de los 7 magistrados, Ortega, Damiani y Suárez, y se designaron a varios suplentes, entre ellos de Graves y Fuenmayor. Todos estos, Ortega, Damiani, Suárez, Fuenmayor y de Graves, están incluidos en la antejuicio de mérito presentado por la fiscal. Ahora, ¿qué pasa? La Asamblea Nacional el año pasado, como tú muy bien lo recordabas, aprobó un informe en el cual se declaraba la nulidad de estas designaciones por violación a la Constitución y a la ley, pero ese informe fue a su vez anulado por la Sala Constitucional.
Con lo cual, tenemos en Venezuela, y yo estoy haciendo un análisis de nuevo estrictamente jurídico, tenemos en Venezuela una situación en la cual hay un acto que designa magistrados que está viciado, pero en Venezuela, nos guste o no, el principio es que los actos dictados por los poderes públicos se mantienen hasta tanto no sean anulados. Hay un acto aprobado por la Asamblea en 2015, fue revocado por la Asamblea en 2016 y la revocatoria fue anulada por la Sala Constitucional, con lo cual, nos guste o no, la designación meramente formal de esos magistrados sigue. Entonces, la Fiscal General de la República optó, y es una decisión enteramente válida porque tiene argumentos jurídicos a su favor, por señalar que por más que se considere que esas designaciones son inconstitucionales, hay que procurar que esas designaciones, esa inconstitucionalidad sea declarada. Por eso, recuerdo, la Fiscal General demandó la nulidad de las designaciones de los magistrados express y además ha intentado el antejuicio de mérito contra todos los magistrados que firmaron las sentencias que dieron el golpe de Estado, incluyendo esos magistrados express, porque, nos guste o no, esos magistrados tienen un acto formal que los respalda como magistrados. Entonces yo creo que la estrategia de la fiscal jurídicamente tiene suficiente respaldo y es una vía perfectamente compatible con la otra vía de la Asamblea Nacional, que es seguir considerando que esos nombramientos son inconstitucionales y por lo tanto proceder o continuar con el procedimiento para designar a esos magistrados. Son dos vías paralelas enteramente válidas tomando en cuenta la complejidad de nuestra situación. Nos quedan pocos minutos, ¿no? Pero me gustaría entonces así, como rapidito. Entonces, ¿no es cierta esa campañita de que la Asamblea Nacional no ha actuado frente al tema de la ilegalidad del TSJ? No es cierta. Claro, en Venezuela hay un golpe de Estado y porque se desconoció a la Asamblea Nacional y se desconoció a la Asamblea Nacional porque comenzó a ejercer todas sus competencias. Correcto. Y la segunda cosa, a ver si la puedes decir en minuticos, pero el gobierno parece haber diseñado también una estrategia paralela y es buscar destituir a la fiscal, aparentemente. Bueno, por ahí eso que dijo el señor Carreño, que si la insania mental, es absurdo, pero en fin, esa parece ser una acción y las acciones directamente políticas para tratar de desconocer, incluyendo eso que ayer hizo el señor Tarek William Saab, de pretender que ahora la materia penal en derechos humanos la tiene que procesar es su despacho y no la fiscalía. Parece una manera indirecta de medio destituir a la fiscal. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y una de las ventajas de analizar con detenimiento todo lo que hace el gobierno es que ya es fácil descubrir dónde está la trampa, ¿no? Y el gobierno claramente tiene tres estrategias. La primera, instalar la Asamblea Nacional Constituyente para destituir a la fiscal. Esa es la estrategia número 1. La estrategia número 2, mientras eso se logra, a través de una sentencia interpretativa de la Sala Constitucional, vaciar de competencias al Ministerio Público en materia de derechos humanos, traspasárselas al Defensor del Pueblo e impedir que la Fiscal General siga investigando los casos de represión, violación de derechos humanos y asesinatos cometidos en el marco de las protestas. Pero además tienes un plan C o la tercera vía, iniciar el camino para destituir a la Fiscal General de la República mediante una junta médica que dictamine que su salud mental hace inidónea para el cargo, porque ese es un supuesto de destitución. Entonces ahí está clara la estrategia del gobierno de deshacerse de la Fiscal General de la República a través de cualquiera de estas tres vías, que no son más que simples fraudes constitucionales para consolidar un poder absoluto. Perfecto. Mira, como ya se nos termina el tiempo de esta parte del programa, nos habría encantado seguir conversando porque creo que los oyentes están nutriéndose mucho, pero ¿hay algún otro elemento que tú quieras destacar o recomendar a los oyentes que estén pendientes de él o de leer o algo así? Bueno, hay una recomendación y gracias por la oportunidad que yo siempre la doy en mis salones de clase, ¿no? Y ahora, bueno, con los oyentes, porque me he convertido algo así como que en un profesor con una gran audiencia, es no creer en soluciones simples. Es decir,
Hay muchas personas, yo voy a asumir su buena fe, que están planteando soluciones simples tales y como que la Asamblea Nacional designe un nuevo gobierno, que se active la Carta Democrática Interamericana, que se active el 350, dando a entender que con una sola cosa, una sola acción, una sola activación de algo, ya se solucionan nuestros problemas. Eso no es cierto. Venezuela está metida en una situación constitucional, institucional, absolutamente intrincada y complicada, posible de resolver, pero solo se puede resolver de manera progresiva. Entonces, el consejo que yo daría es, desconfíen de todo aquel que plantea soluciones mágicas a una situación, que desde el punto de vista institucional es notablemente compleja. Oye, magnífico. Yo creo que ha sido una clase magistral la que nos has dado aquí, mucho mejor que la que le das, digo yo, a tus alumnos, a tus estudiantes en la universidad. Creo que estarán satisfechos nuestros radioescuchas y estaremos pendientes de poder consultarte en una oportunidad más adelante. Seguiremos en clase. Seguiremos con en el mayor de los gustos. Ay, gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias, doctor José Ignacio Hernández. Sus análisis los pueden leer en el portal Pro Da Vinci. Con lo que tiene que ver con la estrategia de la fiscal, y el que les mencioné, publicado hace 11 meses, en el cual da cuenta de que la Asamblea Nacional sí anuló la designación de esos magistrados, solo que el TSJ, anuló la anulación hecha por la Asamblea Nacional. Dio un golpe de Estado, lo dijo claro el profesor. Dio un golpe de Estado. Entonces, no es verdad. ¿Y por qué la Asamblea nunca los ha destituido? Sí lo hizo. Lo hizo de la manera que podía hacerlo, pero lo hizo. Entonces, no se dejen engañar con esas manipulaciones destinadas a sembrar cizaña y desaliento. 10:31, tenemos que hacer el corte de esta hora y volver luego a los minutos finales de nuestro público y confidencial de hoy.